El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado a vosotros con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Cuando nació el Adviento, por el siglo V-VI en España y Francia, pues eran 6 domingos de preparación como para pues tener también ese tiempo suficiente antes de la gran celebración de la Navidad. Porque ya para entonces se había fijado la fecha del nacimiento de Cristo, que no aparece escrita en ninguna parte. No sabemos cuándo nació Cristo. Pero pues para opacar las grandes fiestas del sol naciente que se celebraban en Roma, se estableció el año 336 primero y se reconfirmó en el año 350 en el almanaque del tiempo, en el solsticio del sol de invierno. Fiesta muy grande que se hacía en Roma. Y todavía en lugares como Ravenna, en el norte, allá en Italia, hay en alguna parte un recuerdo de una especie de carroza triunfal donde va Jesús y como sol naciente, especie así como de recuerdo que sustituyó pues a la fiesta pagana del sol. Por eso estos tres domingos, ya después en la recomposición que hizo Roma, ya son exactamente, están pensados para recordar dignamente la venida del Hijo de Dios entre nosotros. El Padre amó tanto al mundo que le regaló a su Hijo. Y este Hijo nos amó tanto que quiso morir por nosotros. Porque cuando éramos pecadores, cuando estábamos en una situación adversa a lo divino, todos los hombres, según dice San Pablo, Cristo quiso morir por los pecadores. Quiso poner su tienda entre nosotros, quiso jugarse la aventura de ser hombre. Quiso abajarse, dice el texto griego, katabaino, quiso vaciarse, kenosis, que son los textos originales, quiso vaciarse de la dignidad, no de la dignidad, de la gloria y el poder que tenía junto al Padre para hacerse humildemente uno de nosotros y poner su tienda, como dice el prólogo de San Juan, en medio de nosotros.
Y eso pues es algo tan trascendente también según la fe de las personas, porque para muchas gentes esto ya no les significa nada, ¿me entienden? Los pueblos mal catequizados, porque se les catequizó ya muy tarde, después del siglo VI, VII, VIII, cuando ya había desaparecido el catecumenado como exigencia de 3 años de preparación doctrinal y espiritual para el bautismo, cuando ya se habían cambiado los elementos propios del querigma original y que se fueron cambiando poco a poco en lugar de las 8 grandes verdades que giraban en torno a la persona de Cristo, especialmente su muerte, su resurrección y sus apariciones y su afirmación como Hijo de Dios. Empezaron otras verdades de acuerdo a las devociones, a los miedos, porque todas las devociones brotan de los miedos y de las inseguridades, y se empezó a predicar del miedo a la muerte, pecado, el purgatorio, el infierno y el cielo. Eso que llamaban postrimerías. Y así aparece, por ejemplo, ya en los ejercicios de San Ignacio, y así predicaban también desde el siglo XIII los dominicos, porque en ese siglo nacieron. Habían cambiado muchas cosas después de que ya no había esos 3 años de preparación para el bautismo. Se perdió la idea de ser cristiano y la emoción de serlo, porque el que no conoce no ama. Nil volitum, decían los mismos medievales, nisi precognitum. Nada se ama si previamente no se le conoce. Y así, como he ido explicando la misa, pues ahí mismo dentro de la celebración se nota la falta de una evangelización básica, como lo que voy a explicar ahora todavía sobre la comunión. Bien, pues regresando a nuestro evangelio, es el de Marcos, el más pequeño. Yo espero que los que me están escuchando hayan leído al menos el evangelio de Marcos. Porque si dices que eres cristiano y nunca has leído un evangelio así pausadamente, meditándolo, no tienes ninguna idea de Jesucristo ni sabes quién fue Él, y por lo tanto tampoco estás en un plan de cristificarte, como decía San Pablo, de entender, de meditar sus palabras, sus acciones, su propia persona, y aplicarte todo eso a tu vida y ir poco a poco creciendo dentro de la máxima revelación de Dios entre nosotros, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Este evangelio tiene 16 capítulos y precisamente 2 afirmaciones fundamentales, las que se predicaban en ese tiempo: que Cristo es el Mesías. Estoy diciendo un pleonasmo, que Jesús es el Mesías, porque la palabra Mesías en hebreo quiere decir ungido, y se ungía solamente a los reyes, que Cristo es rey, y en griego se dice Christos, es un participio del verbo chrio, es el ungido también. Y eso a la mitad exactamente del Evangelio, en el capítulo 8, Pedro, en nombre de todos los demás discípulos, allá en Cesarea de Filipo, le dice a Jesús: tú eres el Mesías. Primera confesión. Y la segunda, porque Marcos escribía para paganos, va a ser al pie de la cruz y va a ser el jefe de los soldados que crucificaron a Jesús, el centurión. Centum significa 100. Centurión es el que estaba a cargo de 100 soldados.
Y al ver morir a Jesús en esa forma como no había visto morir a nadie, rezando salmos y no desesperado ni diciendo maldiciones ni blasfemias, sino viviendo absolutamente la obediencia del Padre, emocionado, el centurión dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Así empieza el Evangelio. Este es el principio del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y empieza exactamente siguiendo los pasos del querigma, del anuncio primero, que se inicia precisamente con la actuación de Juan Bautista. Juan Bautista, ¿quién es Juan Bautista? Aparece en los evangelios de la infancia, de Mateo y de Lucas, como el precursor de Jesús, unos meses mayor de edad que Jesús, de tal manera que cuando Jesús acude al Jordán para ser bautizado por Juan, pues era más o menos de su edad. Si Jesús tenía como 30 años, según dice el texto de Lucas, pues entonces Juan Bautista tendría también como 31, por decir algo. Bueno, entonces, ¿qué hace Juan Bautista ahí en los bordes del desierto de Judá? Un desierto, pues como siempre, lo que es un desierto de arena y piedras. Es el páramo, que tiene 100 kilómetros de largo y 20 de ancho. Yo lo conozco bastante, iba a decir una mentira porque no lo conozco bien. Un día me perdí en ese desierto. Se siente espantoso no saber por dónde entraste ni por dónde vas a salir. Y con el calor inmenso del desierto. No tengo tiempo para contarles más, pero ya tuve esa experiencia del desierto. En ese desierto estaba Juan Bautista, por allí en alguna cueva, viviendo, como dice el texto, en suma sobriedad, porque los hombres del Espíritu no les interesan las cosas materiales, sino en lo básico, en lo estricto, en lo esencial. Así como de Francisco de Asís se dice que él, se dice eso, que decía, yo necesito poco, y de lo poco que necesito poco. Pues Juan Bautista era un hombre que traía como vestido, dice aquí el texto, una piel de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Por lo tanto, ayuno, silencio, austeridad y plegaria. Búsqueda absoluta de Dios. Y proclamaba allí junto al Jordán, un poquito antes de Jericó, más al norte. Allí hemos pasado tantas veces con tanta gente de aquí de Puebla. Y se han metido algunos, hemos proclamado el texto del bautismo y hemos hecho oración. Bien, pues allí Juan Bautista bautizaba. Para eso hay que entender cuál es el concepto de los judíos que tenían en ese tiempo del ser humano. El ser humano es nefesh, decían en hebreo, es una unidad total. A nosotros los griegos nos enseñaron a dividir el ser humano en cuerpo y alma, soma et psique. Pero ellos no, para ellos es el todo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien se metía, arrepentido de sus pecados, se metía al río Jordán, al
purificar el cuerpo con el agua, como diríamos así nosotros ahora en el occidente, se purificaba también el corazón. Salían purificados del corazón. Sin embargo, Juan Bautista decía, este bautismo que yo les ofrezco es como un preparativo del bautismo que el Mesías os va a ofrecer. Y ante ese Mesías yo no soy digno ni siquiera de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Él bautizará, yo bautizo con agua, pero Él bautizará con agua y con el Espíritu Santo, ¿sí? Con la presencia transformadora radical del ser humano interiormente, una orientación total hacia Dios, como más tarde Jesús lo va a explicar a Nicodemo. Pero antes de eso, lo importante es arrepentíos de vuestros pecados. Y lo va a utilizar un texto que viene viajando desde el siglo VI, desde el tiempo del segundo Isaías, que bien saben que se empezó a hacer esa distinción en 1892, allá en Alemania, y desde entonces decimos primer Isaías hasta el capítulo 39, segundo Isaías desde el capítulo 40 al 55. Pues hoy empezamos precisamente con este capítulo 40, que es el inicio de estos 15 hermosísimos, poéticos y teológicos capítulos de este personaje anónimo que vivió 2 siglos después del primer Isaías. Y le tocó pues un ambiente no como el de Ezequiel y el de Jeremías, que fueron verdaderamente turbulentos, ¿no? En situaciones complicadísimas, porque los profetas, si bien todos anuncian la presencia de Dios en las vidas de los hombres, no las anuncian en el mismo tiempo ni en las mismas circunstancias, como sucede ahora con los sacerdotes y los laicos comprometidos. Saben que las situaciones de ahora no son las mismas de hace 20 siglos, ¿no? Pues los profetas también de un siglo a otro, pues la movilidad social va haciéndose notar, ¿me entiendes? ¿Y qué decía este señor? Le tocó a él, ya diríamos, lo blandito de la vida, anunciar la consolación de Israel, decirles a los que todavía tenían fe, porque la habían ido cultivando allá en las reuniones sabatinas en torno a la lectura, meditación y plegaria, tanto oral como espiritual y a veces cantada, con los salmos, allá en Babilonia, en el sur precisamente de la gran capital. Ahí estaban concentrados todos los judíos desde el año 597, después en el año 587 se fue otra deportación grande y por último en el año 582 se fue otra tanto más. En total se calculan unos 20,000 exiliados. Y muchos de ellos se acomodaron a vivir allá en Babilonia, los trataron bien, hicieron sus negocios, y algunos de ellos hicieron hasta banqueros allá, en Nippur, en la ciudad del sur, allá donde se juntan los ríos que van a dar al Golfo Pérsico, el Tigris y el Éufrates. Y allá les decía este profeta, que fue llamado por Dios en el año 550, consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a gritos que ya terminó el tiempo de la servidumbre, el tiempo de la reflexión, que fue necesario sacarlos de su tierra para que vinieran una vez que habían perdido las propiedades y todas las circunstancias en donde habían generado todos sus pecados, sobre todo las idolatrías y las injusticias. Ahora ya es tiempo del regreso.
Más aún, los que vinieron desterrados ya se murieron, ahora son los hijos. Y claro, no había mucha gente que quisiera regresar porque económicamente ya se habían acomodado. Y por otro lado, pues es como venirse de Manhattan a Huejotzingo, ¿no? Nadie va a querer si ya está en una situación económica distinta, ¿me entienden? Y en un, ¿cómo se podría decir? Pues una mejoría económica que no iban a perder estos. Pero a los que sentían todavía la falta de identidad como pueblo elegido por Dios, pueblo a quien Dios le había demostrado por muchas hazañas su amor, como en el Éxodo, la alianza, los mandamientos, la tierra prometida, los profetas, eso que habían perdido y querían reconquistarlo, se animaron y les decían: preparad el camino del Señor en el desierto, porque imagínense, de Jerusalén allá al sur de Babilonia serán como 1000 kilómetros. Pero ellos estaban acostumbrados a la gran ciudad de Babilonia, una enorme ciudad que estaba amurallada, tenía 2 murallas. La exterior tenía 7 metros de altura y la interior, que estaba separada 6 metros, había un gran camino en medio, tenía 6 metros de altura y ambas 3 metros de espesor. Imagínense lo que significa eso a varios kilómetros al norte y hacia el sur, para que entiendan cómo era la ciudad de Babilonia. Pues había sido un gran imperio y había cobrado los impuestos de muchos pueblos y había crecido también como una gran potencia. Por lo tanto, tenía grandes avenidas por donde hacían las procesiones con el dios nacional, que era Marduk. Y por eso, desde ahí, desde esa concepción, al fin y al cabo, Isaías había nacido allá. Preparad los caminos del Señor en el desierto. Construid en el páramo. El páramo es el yermo, es el desierto, es arena y piedras, ¿entienden? Una calzada para nuestro Dios. O sea, no un camino cualquiera, sino una calzada babilónica. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Todas esta cascada de metáforas no se refieren al terreno físico del regreso, ¿me entienden? Sino a la orografía espiritual de las personas. Que todo lo que te estorbe para regresar a Dios, porque no te imagines que vas a regresar a Jerusalén sin haber regresado antes a Dios, porque desde el punto de vista social y económico no era conveniente regresar a las ruinas. El templo había sido destruido completamente, las murallas habían sido también caídas, así las habían roto. El palacio del rey, las casas, había que venir a buscar terrenos para construir, etcétera, levantar. Ellos no podían concebir una ciudad sin murallas. Así que no había ninguna ganancia de tipo material, sino solamente espiritual. Pero yo quiero que se imaginen ustedes qué seríamos si no tuviéramos una identidad social en medio de la cual hemos nacido, en medio de la cual hemos ido construyendo nuestra vida y en medio de la cual tenemos nuestros proyectos y dentro de la cual están las personas que nos rodean y que nos quieren. ¿Qué seríamos en el destierro? Pues muchos de esos reflexivos regresaron, pero antes tuvieron que recomponer, como decía yo, la orografía
que todo valle se rellene, que toda montaña se rebaje. O sea, que todo lo que te estorba lo quites para que puedas regresar a Dios. Y ahora sí, regresamos otra vez al Evangelio y aquí ya estamos a 6 siglos de distancia. Juan Bautista está diciendo que el Mesías ya está entre ellos, que ya va a empezar su trabajo, que ya lo habían esperado desde el año 1000 antes de Cristo y que por fin había llegado. El que iba a concentrar el poder, el que iba a gobernar en nombre de Dios, el que iba a traer la paz, la justicia y el amor, y ante el cual ni siquiera él se sentía digno de desatar la correa de su sandalia. Arrepentíos de vuestros pecados. Entonces, este texto lo eligió la liturgia, o sea, las celebraciones pues con las cuales nos encontramos con Dios y nos santificamos nosotros, para que lo meditemos en el tercer tiempo del profeta Isaías, una situación distinta, tiempo de Juan Bautista, otra situación, y por último, 2000 años después, la situación tuya y mía, que no ha cambiado. Si realmente te sientes cristiano, si tienes una relación íntima con Cristo, si para ti Cristo significa algo, si su doctrina ha enderezado o has dejado que enderece tu camino, si sientes una amistad con Él, porque cuando se tiene fe en su persona, esa fe se va haciendo amistad y amor, como aparece en las galerías de fe del Evangelio de Juan. Los que creen terminan amando. Y pregúntale a Nicodemo o a José de Arimatea o a la máxima figura de ese Evangelio que es María Magdalena, que significa creer. Creer significa arriesgarlo todo, dejarlo todo y concentrarse en la persona de Jesús, porque la fe no es un encuentro con un conjunto de verdades. Es la confianza plena que se deposita en una persona. Y en este caso, en la persona de Jesús. Si tú crees que es el Hijo de Dios, si tú crees que Él es Dios, si tú crees que Él dejó la gloria que tenía junto al Padre para jugarse esta aventura de colocar su tienda entre nosotros los hombres, nunca tendremos la capacidad suficiente, ni mental ni afectiva, para captar esa dimensión de la encarnación del Hijo de Dios. Cuando yo he estado tantas veces en Nazaret, mi oración siempre es esa, la misma: Señor, ¿por qué quisiste hacerte hombre? Si hubiera bastado una sola palabra para que nos hubieras redimido. ¿Por qué quisiste poner tu tienda entre nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que nos amaras tanto? O como decía Lope de Vega en el siglo XVI, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a las puertas cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿No sigue siendo misterio tanto amor? ¿O no será que como no hemos amado nunca,
No se nos hace extraño que alguien decida amarnos de esa manera tan rotunda que ni siquiera la entendemos. Pero si algo entiendes, prepara tu casa. Saca la escoba. Barre todo lo que estorbe, ¿me entiendes? Imagínate que te volvieras más justo, que le dieras a cada quien lo que le corresponde, que nunca te quedaras con nada, que fueras escrupulosamente auténtico, que vivieras la verdad de la vida, que vivieras ese respeto por tu padre y tu madre, que esa terrible manifestación de pobreza interior que se llama envidia desapareciera de tantos corazones. ¿Cuántos viven pensando que la existencia es competencia? Vine para competir. No, eso es en las Olimpiadas, pero en la vida humana no, porque cada uno de nosotros somos iguales y cada quien tiene sus propias cualidades. El problema empieza porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sí se acuerdan de ese filósofo Sócrates que andaba diciendo por todo Atenas en su tiempo, siglo IV antes de Cristo? Gnosti se autón, conócete a ti mismo, ve de qué riquezas estás hecho, cuántas cualidades ha puesto Dios, distintas de todos los demás, para que en el conjunto aparezca la riqueza de todos y la colaboración de todos y la comunión con todos. Y así no tengas que envidiar a nadie, porque nadie es superior a ti, nadie. A menos que la persona que tiene alguna autoridad sienta que es superior a los demás y que no sienta que la autoridad es un servicio hermanable. Siempre lo fue para las gentes que son reflexivas y que quieren vivir en paz en esta vida, ¿me entiendes? Entonces lo que tienes que hacer es aceptarte con todas tus riquezas y ponerlas a trabajar en función de los otros. Porque yo me doy cuenta que a veces esa flor negra que nace en el corazón de muchos, inclusive clérigos, hay muchos clérigos envidiosos en todo el mundo. ¿Y qué pasaba? 10 años de estudiar y de ejercicios espirituales y de retiros y de teologías y de todo eso para que al final le pongan zancadilla al párroco de la otra parroquia, o para que no dejen completamente la parroquia cuando los cambian y sigan molestando al que sigue, o tantas otras cosas que ustedes saben que se dan en todos los medios, en los medios que uno quisiera que fueran de otro modo. Imagínense cómo estará ese conjunto que se llama Vaticano, donde trabajan más de 2,000 gentes. O como decía Juan 23, ¿cuántos trabajan, Señor, en el Vaticano? Y él decía en su italiano, la mitad. Y entonces dice el periodista, perdone su santidad, le pregunto que cuántos trabajan. Y él contestó, ya te lo dije, la mitad. Pues así, cuántas envidias, cuántos empujones, cuántas lisonjas mal hechas, cuántas inclinaciones de columnas vertebrales que nunca inclinan el corazón, sino solo las vértebras. Cuántos robos también, de todas formas,
porque no nos estamos refiriendo solo a los robos organizados, eso ya se entiende. No, muchos que no se ven, esos de que llaman de cuello blanco y otros que ni de cuello son, ¿verdad? Pero son robos. ¿Te imaginas? Hace 2800 años, un profeta decía: ay de vosotros los que dais salvado por trigo, ay de vosotros los que cambiáis las pesas y las medidas. Ya había esa costumbre de la gente de disminuir los pesos, de cambiar las sustancias. No habla de que le pusieran, pues ahora ya no hay posibilidades, ahora ya no tomamos leche de vaca, sino de caja, pero antes pues era leche bautizada, como decíamos nosotros. ¿Cómo esperar el nacimiento del más justo, del más grande, del infinitamente amoroso, que es Jesús de Nazaret, con un corazón manchado? Que toda colina se rebaje, que todo valle se rellene, que todo lo que estorbe para que tengas un corazón limpio aparezca. Esa es la primera fórmula, o más bien la primera de las fórmulas, porque de aquí a 8 días hablaremos de otra, para poder esperar la venida del Salvador. Rasgáronse las nubes y ya pudimos ver al Rey de los querubes que acaba de nacer, pero solo lo verán quienes no tengan máculas en los ojos del corazón. Pregúntate, ¿hay algún obstáculo para que tú celebres dignamente tu Navidad? Voy a hacer una pregunta también muy obvia. ¿Sabes que lo que celebramos es el nacimiento del Hijo de Dios en Belén de Judá? Digo que parece una pregunta muy obvia, pero no es obvia para todos. Para muchos que viven la influencia fílmica de los sajones, ¿qué cosa es la Navidad que ahora en todos los canales de televisión van a estar pasando películas de Navidad? ¿Qué es la Navidad? Pues arreglo de la casa, ropa de la gente, la cena de Navidad y los regalos que trae Santa Claus. Imagínense. En esas películas yo nunca he visto que el centro o que alguien mencione el nacimiento de Cristo. ¿Y saben quién es Santa Claus? Históricamente quieren decir que se trata de San Nicolás de Bari, que no fue obispo de Bari realmente. Era del Asia Menor. Y que luego después un refresco de aguas negras americano ya le crió unos renos, una carroza que sale de por allá del centro de la Laponia, y es el que trae los regalos a los niños sajones y todos los niños del norte de Europa. Y en lugar del pesebre siquiera para recordar el nacimiento del niño, porque nosotros somos de cultura mediterránea. El primer pesebre, para que no se te vaya a olvidar, lo hizo San Francisco de Asís en el año 1223, en Grello, una población cercana a Asís, todavía vivo,
con animales vivos y personas en vivo, para recordar el nacimiento del Hijo de Dios. Y desde entonces tendieron los nacimientos en toda Umbría primero, después la Toscana. Florencia es la capital de la Toscana, imagínate. Y luego ya por todo el mundo, pero el mundo latino. En el norte siempre el árbol de recuerdos paganos, porque nunca se evangelizaron bien, como ya dije. Y donde pues un gordito barbón trae los regalos, fruto de una propaganda comercial. Tú sí sabes qué celebramos en Navidad. Te costaría mucho trabajo renunciar a costumbres ajenas a las tuyas y en lugar del árbol poner un nacimiento así bonito en tu casa que te recordara el momento del nacimiento del Hijo de Dios. Te costaría mucho trabajo, tú, un jefe de familia, papá o mamá, leer el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas antes de la cena, hasta el verso 14, no todo, nada más. Capítulo 2, verso 1 al 14. O sea, el nacimiento, para que durante la cena tus hijos, tus parientes, tus yernos, tus nueras, todo mundo entienda qué cosa se celebra. El invitado de honor de la fiesta de Navidad es Jesús. Es el niño Jesús, es el Dios hecho niño. ¿Qué relación tienes con Jesús? ¿Se podría decir que lo conoces? Te dejo una tarea. Yo, como toda mi vida he sido maestro, me gusta dejar tareas. Señala 20 frases que alguna vez hayan orientado tu vida. 20 frases del Evangelio de Jesús que alguna vez te hayan ayudado a decidir tu camino en la vida. O a lo mejor son muchas. O a lo mejor ninguna, porque muchos hacen su vida con la filosofía de la calle, la que recibieron del entorno social que también es pobre. Siendo sinceros, podríamos decir que Cristo está vigente en el corazón y la mente del hombre occidental, o ya perdió mucho terreno. O a los que creemos en Él nos ha faltado entusiasmo para predicarlo y para dar testimonio con nuestras vidas. Antes de que empieces a bajar todos los utensilios con que adornas la casa de Navidad, ¿por qué no buscas la forma de encontrarte con Dios a través de
un arrepentimiento sincero y una absolución. Ya ahora los templos tienen sacerdotes que te pueden absolver, o participar de una absolución de una misa, como la que empezamos este día, con esa absolución, arrepintiéndote y prometiendo que cuando sea oportuno te vas a confesar. Eso es purificar la casa del alma para celebrar esta gran fiesta, porque toda fiesta es alegría, y la alegría única es la que nace de saber que Dios está cercano. Dile algo a tu Dios, porque la palabra tiene que terminar en una oración. Alabar a Dios, darle gracias o pedirle perdón o pedirle ayuda. ¿Qué podrías decirle a Dios este día?